En el aire, Luis Hipólito Alén, nuestro querido compañero. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Buen Juan Domingo para todos. No, yo estaba escuchando todo y creo que hay que pensar en otras dimensiones, ¿no? En estos días todo el mundo está pendiente de lo que sería supuestamente el acuerdo de paz auspiciado por Trump entre Israel y Hamas, y uno no deja de pensar que eso debe esconder algún tipo de trampa, viendo quiénes son los participantes, ¿no? Porque yo ni a Trump ni a Netanyahu les creo absolutamente nada. Y veo cómo la mayor parte de nuestra población no dice nada respecto de lo que es un verdadero genocidio, ese crimen masivo que han cometido en Gaza, ¿no? Y cómo se olvida todo esto, y cómo nuestro presidente tiene como aliados incondicionales justamente a Netanyahu y a Trump, ¿no? Entonces está alineado en una misma forma de pensamiento, en una misma forma de tratar al semejante, es decir, con crueldad y con desprecio. Esa es la fórmula que aplica acá con los jubilados, con los discapacitados, con los universitarios, con la educación en general y con el pueblo en su totalidad, ¿no? Y esa es la línea de pensamiento, obviamente inspirada, porque esto está direccionado desde Estados Unidos de América. Hay que recordarlo siempre y hay que tenerlo en cuenta, porque todo lo que ocurre, todos los intentos estos de pseudo oposiciones, como la de los gobernadores estos, que votaron todas las porquerías que les pidieron y que ahora parece que se dieron cuenta de que estaba mal porque piensan que pueden tener una oportunidad de ganarse algo, cosas por el estilo, pero que no tienen ningún programa demasiado diferente a este, ¿no? Hay que tener las cosas bien en claro, y en eso yo quisiera recordar algo, una cosa que Silvio Rodríguez en su recital de ayer, que fue más o menos para desinfectar el Movistar Arena de lo que había pasado antes, ¿no? Y devolverle algo de calidad, ¿no? Él recitó un poema de un poeta cubano que se llama Luis Rogelio Nogueras, y yo quisiera recordarlo hoy, que dice: pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó, pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikvá en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del invierno. Creo que eso resume claramente lo que está pasando hoy, y es lo que deberíamos estar pensando todos, porque si tenemos un presidente que apoya genocidios, no nos extrañemos de que esté llevando a cabo acá en nuestro país una especie de genocidio por goteo contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, creo que hay que unir todo y hay que repudiar todo y hay que tener fuerza y claridad y convicción, ni no tener miedo en decir las cosas como son. Acá tenemos un presidente entreguista que sigue las políticas que dicta Estados Unidos, que son las mismas políticas que se dictan a todo el mundo. Y no nos confundamos con los premios que andan dando vuelta por ahí, porque claramente son premios que son, en el caso de Milei, son farsas, porque se dan fundaciones inexistentes o agrupaciones que no conocen ni la madre, y en otros casos, como en el caso del Nobel de la Paz, sometidos a demasiadas influencias como para tomarlos en serio. No olvidemos que alguna vez se lo dieron a Henry Kissinger, claro. O sea que no es un premio que uno pueda tener con mucho respeto o admiración. Luis, discúlpame. Sí. Ayer Julio Fernández Baraybar desplegó un comentario que yo estuve de acuerdo. Los premios Nobel de la Paz cada vez se parecen más a los Martín Fierro. Sí. Cada vez más berreta. Lamentablemente es así. Habría que sacarle el nombre a los premios de acá, ¿no? Porque el pobre Martín Fierro no se merece que tampoco. Y lo sometan a ese tipo de tragedia, ¿no? Bueno, creo que esa es una reflexión que tenemos que tener en cuenta, porque no es solamente un problema de acá, de nuestro país, es un problema de la humanidad, y no es un problema del Medio Oriente que no nos afecte. Sí nos afecta, ya no, en otros tiempos no tan lejanos, los disparates de un presidente nos llevaron a tener que sufrir los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA,
Así que hay que estar muy, muy alertas y muy en claro y condenar firmemente todo esto y tratar de retornar al buen camino, tanto en lo que es la política nacional como en lo que es la política internacional. Y con la misma fuerza que condenamos el genocidio en nuestro país, los crímenes de lesa humanidad y seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia, tenemos que hacerlo con los crímenes que se están cometiendo en este momento en Gaza. Así que, bueno, feliz Juan Domingo señor. para todos, compañeros. Muchísimas gracias. Maestro, Medio Oriente, eran todas tribus. El que lo creó Medio Oriente y repartió los distintos territorios fue Winston Churchill al final de la Guerra Mundial. Bueno, en la historia uno puede rastrear hasta muchísimo antes. En realidad, ¿no? Cuando uno lee la Biblia y lee las historias de David contra Goliat y todo eso, en realidad los que defendían su territorio y fueron desplazados por los judíos en aquel momento eran los filisteos. Filisteos se dice Falastín en su idioma original y Falastín es Palestina. Habría que pensar desde la historia desde atrás hacia adelante y ver todas las injusticias que se han ido cometiendo y tratar de llegar a un momento en que todo esto termine, y para eso todos, en todas partes del mundo, tenemos que tener una posición firme, clara, de condena a lo que es un genocidio, sea donde sea. Creo que esa es una enseñanza, porque si admitimos lo que pasa en otro lado, después no nos quejemos de que nos pasa a nosotros también. Bueno, esa es mi reflexión de hoy. Fuerte abrazo, Luis, muchísimas gracias. Abrazo para todos, compañeros. Luis Hipólito Alem, el querido ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Duhalde.